puse a grabar, no, sí puse a grabar, Sara. Bueno, voy a ver ahora dónde se cortó. Total, después, si cuando termine la clase, veo en qué parte no será hoy, yo grabo de vuelta, no se preocupen. Pues vuelvo a repetir todo lo que dije. No sé en qué parte se habrá cortado, sé que puse a grabar. No. 2 horas que no grabé me mato. Perfecto, entonces. Entonces, ¿dónde estábamos? Acá. Bueno, recuerden que puede ser, como dice acá en la luz, bueno, no se ve bien por la luz, consumo excesivo de bicarbonato de sodio. ¿Tá? Pacientes que, no sé, le tienen una acidez en el estómago y se preparan un poquito de agua con bicarbonato y toman. ¿Tá? Bueno, eso por ahí es un poco peligroso. Pueden ser suplementos de carbonato de calcio. ¿Tá? El carbonato de calcio justamente es para tomar calcio, el paciente los necesita. Bueno, hay que ver, no tomar exceso de ese carbonato de calcio porque ahí puede estar el problema. ¿Tá? Después puede ser consumo excesivo de potasio. Perdón, consumo de carbonato de potasio. ¿Tá? Carbonato de potasio que también puede ser el problema. O si no, esto el profe lo suele nombrar, es el síndrome de leche más alcalinos. Síndrome de leche más alcalino. Son esas personas, es raro que pase, pero puede pasar. Son esas personas que no consumen carnes, por ejemplo, solo consumen alimentos vegetales, que recuerden que eran todos alcalinos, vegetales de hoja verde, pera, hasta los cítricos son todos casi alcalinos, y encima toman mucha leche. ¿tá? O por ejemplo, una persona que toma mucha leche y mezcla con antiácidos. Es raro que pase, pero puede llegar a pasar. ¿tá? Así que, bueno. Hay que tener cuidado con eso. Es raro que tengamos una alcalosis metabólica por el síndrome de leche más alcalino, pero puede llegar a pasar. Ahora, ¿cuál es la alteración que vamos a tener? Fíjense que en una alcalosis metabólica vamos a tener una alteración, como les dije, en los riñones o en la sangre, en el metabolismo. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? ¿Ah? Dijimos que podía haber una pérdida de protones del organismo, por eso fíjense que los protones van a estar bajos en sangre. O lo que es lo mismo, puede haber un exceso de bicarbonato, una ganancia de bicarbonato en el organismo. Por eso el bicarbonato va a estar alto. Así que recuerden, ¿por qué no les puse el circulito ahí al protón? Porque recuerden que el protón no se dosa en sangre, por algo está el pH. Así que protón bajo en sangre y bicarbonato alto, que esto sí lo vamos a encontrar en el laboratorio, me aumenta el pH y el paciente va a tener una alcalosis metabólica. Al tener una alcalosis metabólica, los pulmones van a tratar de compensar la alteración. ¿De qué manera? Produciendo una bradipnea. Entonces, al disminuir la frecuencia respiratoria, fíjense que se va a acumular dióxido de carbono en sangre, que no se lo va a poder eliminar del organismo, y esto me va a aumentar la PC2. O sea, el dióxido de carbono en sangre. Recuerden entonces que estos ácidos, al aumentar, trata de neutralizar el exceso de bases que yo tengo en la sangre. Ahora, piensen en esto. ¿Qué pasa si el pulmón todavía no se activó? No voy a tener aumento de la PC2, voy a tener la PC2 normal. Así que, por eso, tenemos que clasificar a la alcalosis metabólica en 3 tipos. Puede ser descompensada, parcialmente compensada o compensada. Descompensada, ¿cómo sería el problema? Contemos la historia de vuelta. El paciente tiene pérdida de protones del cuerpo o lo que es lo mismo, aumento de bicarbonato. O sea, exceso de bases en la sangre. Esto me aumenta el pH. Pero si los pulmones todavía no se activaron, o sea, si todavía no hay bradipnea, no vamos a poder compensar la alteración. Ahí tenemos entonces una alcalosis metabólica descompensada. Ahora, si seguimos teniendo este aumento de bicarbonato, lo cual me aumenta el pH, si los pulmones, ya comienzan a activarse, sí, ya va a empezar a haber bradipnea y se va a empezar a acumular dióxido de carbono en sangre. Así que fíjense, si tengo el pH alto y los dos parámetros que siguen también, estoy hablando de una alcalosis metabólica parcialmente compensada. Como les dije, esto es lo más común que se va a encontrar en los pacientes. Ahora, si la cantidad de ácido, que es el dióxido de carbono, logró subir lo suficiente para neutralizar el exceso de bicarbonato,
Fíjense, ambos están altos. Pero si el dióxido de carbono logró neutralizar al bicarbonato, lo lógico sería que si yo tengo la misma cantidad de base que de ácido, el pH me dé normal. Entonces tengo bicarbonato alto y PCO2 alta, alcalosis metabólica compensada. Necesito que miren algo. Quiero que recuerden esto. Bicarbonato alto y PCO2 alta. Recuerden esto porque es lo que les voy a mostrar ahora. Miren este cuadrito. Acidosis respiratoria. Miren esto. Bicarbonato alto y PCO2 alta. Miremos ahora el cuadro recién. Bicarbonato alto y PCO2 alta con pH normal. Tengan cuidado. Bicarbonato alto y PCO2 alta con pH normal puede ser alcalosis metabólica o puede ser acidosis respiratoria. ¿Cómo me voy a dar cuenta cuál de los dos es? Por el caso clínico. Por el caso clínico. ¿Tá? Si es un problema pulmonar, tengo bicarbonato alto y PCO2 alta, es una acidosis respiratoria compensada. Ahora, si veo que el paciente está vomitando, por ejemplo, o, no sé, tiene síndrome con, y veo los mismos datos del laboratorio, es una alcalosis metabólica compensada. ¿Tá? O si no, en el choice, generalmente las otras opciones no pueden ser. No, generalmente el profe no les va a poner alcalosis metabólica compensada y como otra opción acidosis respiratoria compensada. Hasta ahora nunca lo hizo. Si están dudando cuál de las dos es, porque tiene el mismo laboratorio, cuando el pH está normal, miren la causa, miren el caso clínico para darse cuenta cuál puede ser la alteración. ¿Tá? Perfecto, entonces. Entonces, en el caso de la clínica de la alcalosis metabólica, ¿cuáles son los signos y síntomas que podría tener el paciente? Recuerden que en este caso, ¿cuál es el problema? La pérdida de protones del organismo, o sea, disminuyen los protones en sangre, o el exceso de bicarbonato en sangre. Cualquiera de los dos, al estar disminuidos los protones, recuerden que no se va a estimular tanto ni la zona quimiorreceptora sensible, ni los quimiorreceptores arteriales. Por lo tanto, no va a aumentar la frecuencia respiratoria. Por eso está baja. El paciente tiene bradipnea, habíamos dicho recién. Entonces, al tener bradipnea el paciente, recuerden que eso me lleva a hipoventilación. Entonces, miremos otra vez un ratito el cuadrito de hoy al principio. Fíjense acá. El paciente que tiene alcalosis metabólica, fíjense que tiene bradipnea para compensar la alteración. En cambio, el paciente que tiene acidosis respiratoria también tiene bradipnea, pero ese es el problema. Así que tengan cuidado con cómo lo van a contar, porque una acidosis respiratoria y una alcalosis metabólica tienen bradipnea por diferentes motivos. En uno de los casos tenemos el problema y en otro sí es la enfermedad, como estamos estudiando ahora. Así que en la alcalosis metabólica, como yo les decía, hay bradipnea, está disminuida la frecuencia respiratoria, y esto me lleva a hipoventilación. ¿Qué quiere decir esto? Disminución de la eliminación de dióxido de carbono del organismo, por eso se acumula en sangre. Como para compensar el problema que tenemos acá. También puede ser que el paciente tenga disnea, ¿ven? ¿Tá? Para tratar de compensar el problema de el exceso de base, tratamos de aumentar la presión de dióxido de carbono, como dice acá, tratamos de acumular dióxido de carbono, por eso el paciente también va a tener cianosis. Así que una acidosis respiratoria tiene cianosis, una alcalosis metabólica también tiene cianosis. Y nada que ver una cosa con la otra. El aumento del dióxido de carbono, recuerden que me va a deprimir a las células del músculo liso arterial y me va a producir vasodilatación arterial, lo cual ya sabemos que me disminuye la resistencia periférica. Recuerden que si aumento el radio, por la ley de Poiseuille, disminuye la resistencia periférica y me baja la presión arterial. Así que tenemos un paciente hipotenso. La presión baja, acuérdense que me va a activar a los vasoreceptores arteriales, los cuales recuerden que me van a activar a los centros vasomotores, y estos centros vasomotores me van a activar al simpático. El simpático me va a producir taquicardia, como estamos viendo acá.
Por otro lado, recuerden, si disminuye protón o aumenta bicarbonato, recuerden que eso me va a aumentar el pH. Y acá está lo más interesante. Creo que yo les comenté esto al inicio de ácido base. Al aumentar el pH, la albúmina aumenta la afinidad que tiene por el calcio. Estoy hablando de proteínas del plasma, la albúmina principalmente. Entonces, si el pH está muy alcalino, la albúmina aumenta su afinidad por el calcio, se une a más calcio. Por lo tanto, disminuye el calcio iónico, disminuye la calcemia pero iónica. ¿Se recuerden que es el calcio que yo a veces voy a usar para potenciales de acción? Entonces, la albúmina aumenta su afinidad por el calcio y se une a más calcio, así que disminuye la calcemia, o sea, el calcio iónico. Por lo tanto, el paciente va a tener hipocalcemia. Nosotros ya estudiamos en cardio que en una hipocalcemia, el potencial umbral de un potencial de acción se acerca al potencial de membrana en reposo, aumentando la excitabilidad celular, y eso me lleva a tetania, ¿se acuerdan? Podemos tener espasmo carpopedal, ¿se acuerdan? Cuando teníamos tetania en los músculos de las manos y de los dedos de las manos y del brazo, ¿está? Que a esto le llamábamos signo de Trousseau. Podemos tener trismo, es decir, espasmo tetania en el macetero. Recuerden que a esto le llamábamos signo de Schwostek. Con las dudas, si el profe les pregunta, ya lo hemos dado, ¿no? Así que fíjense, espasmo carpopedal y trismo, justamente por esa hipocalcemia. Entonces, todas las alcalosis tienen hipocalcemia y tetania. Es lo más característico que al profe le gusta preguntar. ¿Ah? Vamos a ver que la alcalosis respiratoria también tiene ese problemita, digamos. Como están disminuidos los protones en sangre o aumentado el bicarbonato, los riñones van a tratar de no secretar tantos protones, ¿no es cierto? Así que fíjense, disminuye la secreción de protones por los riñones y al mismo tiempo, por la bomba de potasio protón ATPasa, disminuye la reabsorción de potasio. Recuerden que esto está pasando en la segunda mitad del túbulo contorneado distal, túbulo colector cortical y túbulo colector medular. ¿Y qué? Si no se secreta tanto protón porque necesito que quede en sangre, porque está bajo el protón en sangre, tampoco se reabsorbe tanto potasio. Así que el paciente va a tener hipocalemia. Y recuerden que esto también me puede llevar a arritmias. Y por último, si no se secreta protón hacia la orina, no se reabsorbe tanto bicarbonato. El bicarbonato, por lo tanto, si no se reabsorbe, se excreta por la orina y el pH de la orina aumenta. La orina entonces se vuelve un poquito más alcalina que lo habitual. Recuerden que la orina suele tener un pH 6 más o menos. Si ustedes ven que la orina tiene un pH de 7, de 8, está perdiendo mucho bicarbonato por orina. Y por último, para mí, la alteración más fácil de identificar en los casos clínicos, la alcalosis respiratoria. En el caso de la alcalosis respiratoria, recuerden que lo más común que va a tener el paciente es pH alto, pero bicarbonato y pH2 baja. ¿Cuál es la causa acá? Fíjense, hiperventilación. O sea, el paciente tiene taquipnea. Taquipnea, lo cual lleva a hiperventilación. Por ejemplo, puede ser voluntaria. ¿Alguna vez les pasó, a mí por lo menos me pasó antes, cuando era más chica, si ustedes inflan muchos globos para cumpleaños, no con la máquina, si ustedes con su ventilación inflan muchos globos, les puedo asegurar que en unos 15, 20 minutos se van a empezar a marear. ¿Por qué? Porque perdieron tanto dióxido de carbono con esa ventilación que le va a agarrar una alcalosis respiratoria. O, por ejemplo, no lo hagan, pero si yo les digo ahora, ventilen lo más rápido que puedan, les puedo asegurar que en 15 minutos van a estar mareados. O sea, ya entraron en un estado de alcalosis. Así que este tipo esta alcalosis respiratoria puede ser voluntaria. Si ustedes empiezan a hiperventilar de manera voluntaria, ahora se van a marear, porque entran en un estado de alcalosis respiratoria. El ataque de pánico produce lo mismo. La crisis de ansiedad también, la fiebre, que la fiebre produce taquipnea, el dolor y la anemia grave suelen producir esta hiperventilación que me lleva a alcalosis respiratoria. Fíjense qué interesante. A una persona que está con ataque de pánico, por ejemplo, en una película,
una persona que está con un ataque de pánico porque tiene miedo a volar. ¿Han visto qué le recomiendan a esa persona en una película, en cualquier lado? Le dan una bolsita, ¿no es cierto? Y le dicen, respira dentro de la bolsita. ¿Por qué será que se hace eso en las películas o si una persona tiene ataque de pánico? Porque si esa persona respira, ventila dentro de la bolsa, todo el dióxido de carbono que está eliminando lo vuelve a ingresar al cuerpo. Y así evitamos que entre en estado de alcalosis respiratoria. Fíjense qué interesante eso, ¿tá? Ahora si le dicen, ponete esta pulserita, no, eso ya es superstición. Pero el hecho de ventilar dentro de una bolsa ayuda al paciente para que el ataque de pánico se le va a ir, pero no queremos que entre en estado de alcalosis respiratoria porque va a ser peor. Así que respirar adentro de una bolsa hace que no perdamos tanto dióxido de carbono, o lo que perdemos lo volvemos a inhalar y no entramos en estado de alcalosis. Así que lo que ven en las películas por ahí es cierto, cumple el hecho de evitar que el paciente entre en alcalosis. Entonces, ¿cuál es el problema? Como dijimos recién, el problema es pulmonar. La taquipnea hace que se elimine demasiado dióxido de carbono del cuerpo. Por lo tanto, disminuye la PCO2. Esto dice acá. Disminuye la PCO2 en sangre, ¿no es cierto? Porque elimina demasiado dióxido de carbono del cuerpo. Al disminuir la PCO2, eso, o sea, al perder demasiado ácido del cuerpo, eso me sube el pH, ¿no es cierto? Me baja la cantidad de protones o me sube el pH y el paciente entra en alcalosis respiratoria. ¿Quién se va a encargar de compensar el problema? Lógicamente los riñones. Si tengo muy poco ácido en el cuerpo, los riñones tratan de retener protones, fíjense, disminuyen la secreción de protones, por lo tanto, aumentan los protones en sangre y al mismo tiempo, si no se secreta protón, disminuye la reabsorción de bicarbonato. Por eso el bicarbonato va a estar bajo en sangre, para compensar la PCO2 baja. Ahora, recuerden ustedes que el paciente, los riñones tardan en activarse, tardan horas o días, así que vamos a decir que una alcalosis respiratoria está descompensada cuando la hiperventilación me bajó la PCO2, ¿no es cierto? Eliminé mucho dióxido de carbono del organismo y eso me aumentó el pH. Pero si los riñones todavía no se activaron, si no alteraron su función, todavía el bicarbonato va a estar normal. Y ahí decimos que la alcalosis respiratoria es descompensada. Ahora, si sigue baja la PCO2 por la taquipnea y eso me subió el pH, los riñones, si bajaron el bicarbonato, o sea, si no reabsorbieron tanto bicarbonato, fíjense, pH alto, pero los otros dos bajos, ahí vamos a decir que la alteración está parcialmente compensada. Y por último, ¿cuándo vamos a decir que la alcalosis respiratoria está compensada? Cuando el bicarbonato haya bajado lo suficiente para neutralizar la falta de dióxido de carbono. Al bajar ácido, si yo bajo la base en la misma proporción, se supone que el pH se tiene que normalizar. Y ahí vamos a decir que la alteración está compensada. Lo más común, como pueden ver, es una alcalosis respiratoria parcialmente compensada. Ahora, quiero que recuerden esto. Miren estos tres valores. Alcalosis respiratoria compensada, bicarbonato y PCO2 bajo y pH normal. Acuérdense, pH normal, bicarbonato y PCO2 bajo. ¿Por qué les digo esto? Vuelvo un poquito para atrás. Miren esto, acidosis metabólica, pH normal y bicarbonato y PCO2 bajo. Tiene una acidosis metabólica compensada, tiene los mismos valores que una alcalosis respiratoria compensada. ¿Cómo me doy cuenta cuál es cuál? Y si el paciente tiene una cetoacidosis diabética, no va a ser alcalosis, por empezar. O si el paciente tiene una crisis de ansiedad o un ataque de pánico, sé que va a ser algo respiratorio. Entonces, por la historia clínica, probablemente ustedes se den cuenta más del tema que por los valores que son exactamente los mismos. Así que tengan cuidado con eso. No es solo mirar los valores, es leer también el caso clínico. ¿Tá?
Entonces, son las 4. Vamos a hacer entonces un recreito, un 10 minutitos de recreo, y ahí terminamos de ver las alteraciones que nos quedan y repasamos el PowerPoint que yo les quería mostrar.